Gracias por la invitación. Nada de la brevedad, solamente me recuerda hace 20 años, como te decía, que estuve encargado del máster de sociedades en el año 90, 91 y 92, aquí en el CEU. Pero bueno, yendo a lo que tenemos que hacer, que es la brevedad, te diré que efectivamente en el ámbito del derecho privado, el COVID y las normas especiales dictadas a través de la situación han influido mucho, y seguramente donde más han influido es en obligación de contratos, que se lleva un poco el protagonismo en los medios y en las noticias, que son los arrendamientos, que son los seguros, que si la financiación. Y yo digo, sí, es natural, porque ya no recordaban los italianos que los contratos no surgen por generación espontánea, sino que un contrato atraviesa tres fases: una primera fase de preparación, negociación preliminar; una segunda fase de perfección y firma del contrato; y una tercera fase de consumación y ejecución. Eso es importante tenerlo en cuenta en esta materia, porque cuando falta la primera fase preliminar, los autores nos hablan de los contratos de adhesión, donde no ha habido oportunidad, y el contrato de adhesión, en muchos de los supuestos que estamos hablando aquí en general, se da en la póliza de seguros, en los contratos bancarios, y el contrato de adhesión trae la consecuencia de que cualquier duda interpretativa que se dé lugar por la redacción del contrato tiene que perjudicar a quien ha redactado, nunca puede beneficiarle, siempre tiene que interpretarse en beneficio. Y a propósito de eso, lo traigo porque me parece interesante. Hay una sentencia que no llega a 4 meses, del 3 de febrero del 2021, que se trata de una pizzería en Girona. El empresario tiene un seguro para caso de paralización de la actividad. El seguro no le paga porque dice que no está previsto que sea por el COVID, y el tribunal en primera instancia le da razón al seguro, y la audiencia en la sección primera le quita la razón al juzgado de instancia y le da la razón al asegurado. Y precisamente se apoya en que esto es un contrato de adhesión, en donde el asegurado no ha tenido grandes oportunidades de negociar, y que si de verdad se quería haber cubierto el riesgo, se tenía que haber indicado, y si se consideraba un riesgo especial, pues acudir al artículo 3 de la ley de contrato de seguro y hacerlo constar expresamente bajo la firma. Pero es importante porque además, fijaros que dice de pasada, dice: sin entrar en disquisiciones dogmáticas sobre si se debe distinguir si el negocio se interrumpe por causa del virus o por causa de medidas gubernamentales de paralización, en cuyo caso podría surgir la duda de si la aseguradora puede o no repetir al Estado. Todo lo están ya diciendo los tribunales. Por lo tanto, ya vemos que la cosa va tomando carácter. Yo lo que digo es que, sin perjuicio de esta importancia del impacto del COVID en los contratos, el derecho civil es mucho más. El derecho civil es el derecho a la persona. El derecho civil está muy en contacto con los derechos humanos, con la familia, con algo tan peculiar como es la forma de transmitir el patrimonio familiar, etc. Yo quiero referirme a eso como complemento a la materia. Todos sabéis que el 8 se aprobó una nueva ley de modificación del Código Civil en materia de capacidad. Eso es consecuencia del convenio de la ONU de 2006, por el que, según el famosísimo ya artículo 12, ya no hay personas con discapacidad que afecten al mundo jurídico. Todas las personas somos iguales, tenemos capacidad jurídica y legitimación para ejercer los derechos. No se nos puede poner a los mayores un tutor, porque eso es excluirnos de la sociedad. Tenemos que ir a una legislación de apoyos, y los apoyos es ayudas. Pues bien, esa reforma viene motivada como he dicho, por el convenio de la ONU, que tenía una relatora especial, Catalina de Bandas, para todo lo que se refiere a los derechos humanos y la discapacidad. Y a mí me ha llamado la atención que esta relatora de la ONU, ahora, en estos momentos, se ha despachado con la siguiente declaración. Dice: los colectivos de discapacitados se sienten dejados de lado en esta pandemia. Con lo cual, lo que está acusando la relatora especial de la ONU
es que nos preocupa mucho, como siempre, a la sociedad en general, pero hay un sector que lo tenemos excluido y olvidado, y no nos importa seguir olvidándolo, incluso en tiempos de pandemia. ¿Tiene razón esta relatora especial y experta? Yo creo que sí, por dos focos. Porque por un lado, las medidas que se dictan para proteger a la sociedad civil de la pandemia se han restringido, porque todo lo que es la asistencia a domicilio, médicos, citas, intervenciones, cuidados, al estar totalmente superada, desbordada la sanidad, se han quitado medios, pues se han tenido que aplicar a otras tareas que se han considerado más urgentes. Pero es que además hay otro aspecto, y es que los medios que nos han recomendado, y todos de acuerdo, y todo muy legal, para defendernos del virus, pues que en estos colectivos se encaja muy mal y se explica con claridad. Si a una persona tiene una sordera importante, el decir que sus compañeros interlocutores tienen que hablarle con mascarilla es de dejarle fuera de lugar, porque él lo que sabe es leer en los labios. Por lo tanto, es una medida que no tiene en cuenta para nada a la sordera. El estar predicando que no se puede tocar nada, que cuidado que si tocas te lavas la mano inmediatamente, que esto es muy peligroso, pues deja fuera de combate a los ciegos, que se basan en tocar todo el braille y el botón del ascensor y las barandillas, que les obligas a llevar casi un jabón de estos colgando del cuello, porque no podrían funcionar. El decir que hay que mantener la distancia intermedia, 2 metros por lo menos, es inviable cuando se trata de una persona que requiere una atención diaria y un acompañamiento, como puede ser una persona con Alzheimer, como puede ser una persona con un accidente cerebral, que la dejan en silla de ruedas. Por eso creo que sí que hay un sentido de que se excite a la sociedad civil a preocuparse por una vez más por los colectivos más desfavorecidos, que lejos de no haber sido afectados, han sido afectados y mucho por el COVID. Es de destacar una encuesta y un estudio que ha hecho muy bien la ONCE, que es con Dismet, sobre los efectos y consecuencias del COVID entre las personas con discapacidad. Y voy a concretar y voy a terminar dentro de tiempo, porque me voy a referir a otro aspecto que creo que el impacto del COVID es muy llamativo, que es el de la transmisión del patrimonio familiar. Es una obviedad. Si hablamos de que hay docenas y docenas de miles de fallecimientos, entonces hay docenas y docenas de miles de herencias. En la crisis del 2007 se notó muchísimo ese aumento de herencias, y no solo de herencias, sino también de renuncias, que luego veremos. Aquí hay una referencia que he tomado basándome en los datos de las herencias de viviendas en Madrid. A noviembre del 2020 fueron 2.266, es decir, 28% más que el mismo mes en el 2019. Es la cifra más alta de toda la serie histórica. De manera que este incremento de transmisiones de viviendas por herencia repercute en el sector inmobiliario, que ve que no solo se le van a incorporar las viviendas que estaban destinadas al alquiler turístico, o las viviendas que procedían de un local que se ha convertido en vivienda y que con la crisis no tiene ya función como local, sino que además le vienen miles de viviendas procedentes de herencias. ¿Qué ocurre? Que el mecanismo de la herencia provocada por el COVID, teniendo en cuenta que se trata de herencias inesperadas, herencias acumuladas en número, pues no es el mecanismo ordinario del ciudadano. Aquí, por ejemplo, se ve cómo es muy importante la existencia o no del testamento, pero eso es para el que está en la UCI, es agua pasada. Ya tiene o no tiene testamento, no lo puede hacer allí, porque está grave, ¿no? Entonces tenemos que si el fallecido por el virus no tiene planificada la herencia de su patrimonio, pues entonces los herederos van a tener que ir al notario a hacer el intestato de herederos. Y cuidado, porque aquí hay un caso práctico que yo lo he vivido y me llamó mucho la atención porque era realmente dramático, y es que si hay un intestato
y el matrimonio no tiene hijos, y yo muero, no me hereda mi mujer. Me heredan los suegros de mi mujer, es decir, mis padres. Cuando se trata de un matrimonio sin hijos, que lo único que tiene realmente es el coche y la vivienda donde viven, hacerle ver a la viuda que esa es de sus suegros es muy grave, es un drama, ¿eh? Y es así. Y eso pasa, y está pasando, porque con el COVID ha muerto padre, ha muerto la madre, ha muerto hijos, ha muerto hermanos, y ahí se ha armado, se ha desorganizado la familia, ¿eh? Entonces, este caso que estoy diciendo del cónyuge viudo es muy significativo, ¿eh? Si hubiese testamento, se podría haber evitado, porque ya sabemos todos que en testamentos hay una cláusula muy frecuente, que es la tutela socini, y yo le dejo el usufructo a la viuda, y si mis hijos no lo respetan, pues el tercio libre. Y si además no tengo hijos, pues con testamento puedo hacer a mi esposa la reina de los mares. Ahora bien, pudiera ser, y hay casos también, que el enfermo y que está en la UCI lo ha pasado muy mal, pero el drama le ha abierto los ojos sobre aquellas personas que él creía que le querían, que se iban a preocupar de él, que le iban a atender, que van a estar totalmente inquietos sobre la marcha de su virus y de su enfermedad, y la estancia en la UCI le abre los ojos. No muere, gracias a Dios se recupera, y no os sorprenderá si os digo que cambia el testamento, porque la experiencia ha sido tan clara que va al notario, se la cuenta y le dice: a estos ni un euro, si es que no me han venido ni a ver, y luego dicen que en casa está más solo que la una, ¿eh? Y entonces eso es importante. Como importante es también a esa persona que consiga salir de la UCI, recomendarle que haga un poder preventivo, que están para eso, poder preventivo que solo se consiguieron admitir en el Código Civil en el 2003, la ley del patrimonio, pero ahora la nueva reforma del Código la ha potenciado. Está para eso. Cuando no te encuentras bien, cuando ya no estás con fuerzas, como les pasa a los que salen de la UCI, nombras a una persona que es algo más que un apoderado, porque no solo le das poderes para que te administre bienes y eres tu confianza y poderes de pleitos, sino que le das instrucciones para que te cuide. Yo he visto poderes preventivos donde el poderante dice: y Matías deberá preocuparse de que yo desayune siempre con música clásica de fondo, y que me lleve al peluquero todos los meses, y que por lo menos 2 días a la semana me pasee por el retiro. Eso es un poder preventivo, y la gente se queda feliz, es recomendable, ¿eh? Ahora bien, dicho esto, no olvidemos que nuestro sistema no se es heredero porque el testamento te nombre, o porque estés en el acta de intestato. Solo eres heredero si aceptas la herencia, ¿eh? Y claro, la aceptación de la herencia pura e irrevocable, no cambia, no puede cambiar. Y una vez aceptada la herencia, tiene que irse al reparto. Salvo que exista un contrapartidor, ese reparto exige la firma de todos los interesados, porque la partición es un contrato, ¿eh? ¿Qué ocurre con el COVID? Que la situación de aislamiento del causante, la precipitación con la que suceden los acontecimientos provocados por la pandemia, la falta de identificación de posibles herederos cuando sobre todo no son parientes directos, todo esto retrasa enormemente la adjudicación de los bienes. ¿Y qué está pasando? Que va aumentando el número de viviendas vacías que son objeto de ocupación. Estas viviendas de herencia que nadie se pone de acuerdo y nadie se ocupa de ellas, son caldo de cultivo idóneo para los ocupas, ¿eh? Es otra consecuencia. La falta de más, y esto también es importante en la práctica, hay un artículo, que es el artículo 28 de la ley hipotecaria, que le llamamos el del heredero aparente, que lo que es una solución, pretendía el legislador del 19 que fuera una solución, para los casos en que yo me he adjudicado una herencia, pero luego aparece quien creíamos que había muerto y resulta que era el heredero y yo no lo era. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con todos los bienes que yo he administrado? Algunos he vendido y hipotecado. ¿Qué pasa cuando el verdadero dueño comparece y se presenta? Entonces, la fórmula que se eligió es una fórmula ecléctica del artículo 28 que te viene a decir que si los bienes se han adjudicado a personas no herederos forzosos,
durante 2 años, desde la muerte del causante y la apertura de la herencia, el tercero no queda protegido. No hay fe pública que le proteja. ¿Qué pasa en la práctica? Que entonces el banco, sea el Santander, sea el Bilbao, sea el que sea, no te da la hipoteca para comprar. Y tú, dueño, te consideras un poco estafado porque nadie te lo ha explicado, nadie te dijo que eso era una carga, porque de hecho no lo es. Es una limitación a la venta. Aquí con la pandemia se está produciendo más por la confusión enorme que hay con los herederos, porque basta que creas que tal primo falleció y le digas al notario solo somos estos para que se haga la partición, porque no van a mandar a un policía a comprobarlo, y luego resulta que el primo estaba gravísimo pero ha salido, y entonces se provoca el 28. Y finalmente, como decía al principio, otro efecto de la pandemia en las familias a la hora de transmitir el patrimonio es la renuncia, ¿no? Las razones para renunciar a una herencia son diversas. Se suele citar como la más común la falta de liquidez. Me han dicho mis asesores fiscalistas que tengo que pagar un impuesto tremendo porque soy colateral, estoy en el cuarto grupo, etcétera, o soy extraño, pero además me han advertido que aunque me salve del impuesto de la comunidad por ser del grupo primero, del grupo segundo y tener bonificación, el Ayuntamiento de Madrid me va a pegar un palo espectacular. Me han calculado una pluralidad municipal por el chalet de Condorgas de 182.000 euros. Yo no tengo 182.000 euros, no tengo liquidez, no puedo meterme. Además, esto se agrava cuando resulta que lo que hay en la herencia es un inmueble de cierto valor, pero que está hipotecado. Y la hipoteca tiene una carga superior al valor de mercado del bien. Entonces, no me interesa aceptarla. Luego, sucede también en la pandemia que hay una incertidumbre que no me permite comprobar si es una herencia damnosa. La herencia damnosa es aquella en la que hay más daño que beneficio, desde Roma. Entonces, ¿por qué no puedo saberlo? Porque hay veces que las cargas aparecen cuando menos te lo imaginas. Es famosísimo el caso real de los avales. Padre que avala a su hijo mayor para que abra un negocio y el banco no le financia sino con aval del padre. Lo mantiene en secreto, una cosa entre el padre y el hijo. El hijo monta el negocio. Hay 3 hijos más. Al hijo le van mal las cosas. Fallece el padre. La viuda y los 3 hermanos y el favorecido hacen una herencia. Firman la herencia en el notario, todo perfecto. El beneficiado callado sin decir nada. Y al cabo de unos meses, las cosas van muy mal en el negocio del hijo y el Banco Santander le ejecuta al aval a la familia que no puede pagar. No tienen nada y se la arruina. Entonces, ¿eso cómo se evita? Pues la gente dice, yo renuncio. O lo que me ha dicho mi amigo y abogado, que acepta beneficio inventario. Claro, es que eso es muy fácil de decir. La gente piensa que aceptar beneficio inventario y ir al notario y dice, oye, pon que acepta beneficio inventario. Esto no es así, porque tienes que llevar un inventario. Y el notario no te lo va a hacer. El inventario lo tienes que hacer tú. Y además, mientras que en ese inventario reflejes deudas, no puedes tocar los bienes hasta que no se liquiden los acreedores. Y es muy fácil que entre los bienes haya un banco con una hipoteca. Mientras tanto, la herencia está en la administración. Claro, cuando los que vienen a aceptar la herencia se enteran de que si esa intestato no pueden tocar nada cuando están ya pensando en sacar las cuentas y sacar el dinero porque necesitan la liquidez, pues se tiran para atrás. ¿Cómo me dice usted que no puede sacar el dinero? No, lo puede usted sacar, pero entonces pierde el inventario. No es una sanción de nulidad. Es que tú tienes el inventario si cumples estos requisitos. Si dejas de cumplir alguno, lo pierdes y has aceptado por ahí simplemente. De ahí que tampoco sea un remedio muy eficaz en derecho común. Otra cosa sería si tuviéramos un sistema con el derecho aragonés en el que por ley automáticamente aceptas el inventario. Siempre, sin contar tu opinión. He terminado el tiempo.